de las personas que las emiten y no reflejan necesariamente las ideas de esta empresa. Falta de apoyo del gobierno federal hacia la industria turística, cifras de inversión en 29 estados del país, descenso en el ranking de competitividad turística, presentación de proyectos y recuperación económica y generación de empleos en Quintana Roo fueron algunos de los temas más destacados del Foro Nacional de Turismo que se realizó en el Centro de Convenciones de Cancún. A lo largo de 3 días, funcionarios, empresarios, especialistas y autoridades dieron a conocer información diversa y encontrada sobre la industria sin chimeneas. Eduardo Fernández de la Maza, subdirector de Fonatur, dio a conocer que hasta el momento se han realizado estudios de planeación en 29 estados del país que requerirían de una inversión de 7,000 millones de pesos. En tanto, el secretario federal del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, elogió la recuperación económica y generación de empleos en Quintana Roo. Mientras, el secretario de Turismo de la Ciudad de México, Alejandro Rojas Díaz Durán, aseguró que una de las consecuencias de desaparecer la Sectur es el desplome de México en el ranking mundial de competitividad turística, que pasó del 8º lugar al puesto 21. Al final todo quedó en voces que se escuchan en una entidad que vive del turismo y que otorga elevados recursos al Producto Interno Bruto mexicano. Novedades de Quintana Roo, el periódico que nació y crece con el Estado. Presenta. Muy buenas noches, hoy es martes de libre expresión y como todos los martes le doy la bienvenida a mis compañeros periodistas. Romina Martínez, buenas noches. Buenas noches, Octavio, y buenas noches al auditorio. Esmaragdo Camas, buenas noches. Hola, Octavio, buenas noches y buenas noches también a la audiencia. Román Rosas, buenas noches. Buenas noches, un placer como siempre, Octavio. Bueno, pues hoy abordaremos un tema polémico que se sucedió la semana pasada con el Foro Nacional de Turismo, el 8º Foro Nacional de Turismo que se dio cita en Cancún y pues criticado muchas personalidades que dejaron de venir a este foro importante para nosotros, para la industria turística. Un primer comentario, Romina. Pues tú lo dices, Octavio, el programa que estaba aprobado con muchos meses de anticipación sorprendió mucho la ausencia, por ejemplo, del propio secretario de Turismo. Se habló, de hecho, que su ausencia se debía a que había dejado la Secretaría de Turismo. Sin embargo, bueno, esto no fue así y no dejó de causar, pues, irritación por parte de algunos asistentes, sobre todo del ámbito local. Los empresarios, por ejemplo, criticaron mucho esta ausencia, ya que no se les dijo por qué no había llegado, además de que el primer día tampoco llegó el gobernador, y entonces esto fue un ánimo que se fue permeando durante los días que duró el foro. Sin embargo, yo creo que sí se hablaron de los temas importantes y creo que uno de ellos es la inseguridad en los pueblos vacacionales, Octavio. Esmaragdo. Bueno, pues deslucido en comparación a años anteriores. Las explicaciones no fueron siempre las esperadas del porqué la ausencia de las personalidades del ramo, del turismo. Y por otro lado, pues el hecho de que además Cancún está en una situación en la que después de la recuperación de playas, cuando se esperaba un gran impulso, como se había dicho, además con una inversión muy importante, pues finalmente no se dio en los términos en los que, al menos, repito, se esperaba, ¿no? Román, tú que manejas muchos números, siempre especialista financiero, el turismo sin duda es una de las actividades, si no la que más, pues sobre todo para nosotros, que más interesa para este país. En este sentido, la ausencia de estas personalidades, ya no digamos el jefe de gobierno de la Ciudad de México o Enrique Peña Nieto, que por obvias razones, por la situación que se está viviendo en la Ciudad de México, en el Valle de México, pues dejaron de venir, pero el secretario de Turismo, ¿cómo ves esta situación? Ese es el asunto. El turismo es una de las 3 principales actividades que mayor derrama de divisas dejan. Incluso hubo ciertos momentos en que se empataba casi con el petróleo y con las remesas, ¿no? Pero esta ausencia sí fue muy significativa. Yo lo veo por un hecho. El que el secretario de Turismo no haya salido en defensa de la propia dependencia
a la que él dirige, cuando el presidente Calderón dijo van a desaparecer tales y tales dependencias, el secretario de Turismo hizo mutis. Se organizó desde aquí, desde Cancún principalmente, obviamente, como principal destino turístico del país y de América Latina, ¿no? Y uno de los mejores del mundo, de los 10 mejores. Se organizó la defensa de la Secretaría de Turismo y incluyendo al propio secretario de Turismo, porque ellos lo querían así lo pidieron. Y así se quedó, curiosamente. Merced a eso, el secretario de Turismo ni siquiera envió un video, ni siquiera previo, tal vez al propio foro, hubiera adelantado en un comunicado de prensa, en fin, dado las explicaciones pertinentes, pero no lo hizo, y entonces se generaron una serie de especulaciones en el sentido de que como si aquí te estamos apoyando y estamos apoyando a esa dependencia que la necesitamos acá, pues como es que tú ni nos pelas, ¿no? Como que así se tomó un poquito este asunto. Y de hecho ha sido muy criticado. Ayer veía en lo que es los medios nacionales salir al secretario de Turismo y le comentaban su ausencia en estos espacios de importancia realmente. Es la tercera entrada de dinero a este país y le preguntaban, bueno, pues la cuestión era la inoperancia del secretario de Turismo ante una situación, ante una crisis económica y sabiendo que otros destinos están haciendo la chamba de promoción, etcétera, de cara a al verano o a las navidades, navidades, ¿no? Pero también esta poca relación o atención de parte del secretario de Turismo hacia Cancún no es privativa de nosotros, porque, por ejemplo, hoy empresarios turísticos del norte del país también se pronunciaron en contra del propio secretario de Turismo por una falta de atención. Entonces no solamente es Cancún, lo cierto es que el secretario en realidad está en espera de que le aprueben su renuncia. Es ya urgente su salida, él mismo así lo quiere, y bueno, está desde luego ya no interesado en los proyectos que tenían en puerta, porque además viene el proceso electoral y está con posibilidades o con miras a participar en puestos de elección popular. Así que ese es un factor del turismo que está en manos de alguien que en realidad ya no tiene el interés de estar ahí, ya está pensando en otra cosa. Y otro dato importante, la propia renuncia del director del Consejo de Promoción Turística de México también deja una señal ahí de un vacío en momentos en que el turismo requiere de mayor. El negro Elizondo busca la gubernatura de Durango, ¿no? Sí. Le interesa un poco más eso. Es válido. Yo creo que debió de haberlo planteado, debió de haberlo dicho, o a lo mejor venir, darse más aire en los medios, y bueno, pues ahí nos vemos, señores, ¿no? Y se dice, Román, que además, una de las razones de esa renuncia fue el fracaso de la campaña Vive México. Aquí en este programa lo comentamos hace meses con oportunidad. Esa campaña que se anunció de forma tan pomposa no era más que puro video de archivo en una reedición. Y eso fue todo. Y que la facturan seguramente claro, con una muy buena cantidad. Pero para la campaña. Exactamente. No hubo tal campaña ni tal tinglado, nada más era editar video de archivo. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, comuníquese con nosotros al 193-2630 y ya volvemos.